Bueno, como ayer lo hicimos, hoy también jerarquizamos un tema internacional. Ocurre que desde las primeras horas de la mañana se conoció que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pues dispuso y propuso además, ¿verdad?, a través del acopio, digamos, de señalamientos e imputaciones, que debería ordenarse la captura y la aprehensión por crímenes de guerra y delitos, además de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su ministro de la Defensa, por tener responsabilidad en lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Pero a la par, también hacia orden de captura y orden de aprehensión, también por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, a buena parte de la dirigencia del grupo fundamentalista Hamas, que tenía el dominio político de la Franja de Gaza. Por lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado, que fue el inicio de esta guerra que no culmina, y lo que ocurrió posteriormente a partir del 8, que sí recae responsabilidad, de acuerdo al criterio del fiscal Karim Khan, en las autoridades israelíes. Por supuesto, las reacciones nos hicieron esperar. El rechazo del presidente de Israel por su lado, defendiendo pues a su primer ministro y diciendo que hay una equivocada interpretación de los hechos, y también pues otros factores. Posteriormente, el mismo Benjamín Netanyahu dijo que la decisión de Karim Khan tenía un claro y definido sello de antisemitismo, de anti-Israel. Entonces, bueno, también otros factores de la vida política israelí se pronunciaron en este sentido, rechazando pues la decisión que toma la Fiscalía, que simplemente es solicitar a la Corte, lo cual no dice que esto sea definitivo, esta orden de captura o aprehensión. También otros factores internacionales se pronunciaron, algunos a favor, otros en contra. Estados Unidos, por ejemplo, dijo que estaba en desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no adscribe, digamos, los convenios con la Corte Penal Internacional, pero al margen de ello se pronunció en ese sentido. Otros mandatarios internacionales o gobiernos fijaron su punto de vista muy cerca. El vecino Colombia, Gustavo Petro, dijo que era lo mejor que podía haberse hecho, ¿no?, que es el inicio de un proceso que deberá establecer responsabilidades, por lo que él mismo ha calificado como un genocidio. También el grupo fundamentalista Hamas rechazó la decisión anunciada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Repito, no solamente son los israelíes, la dirigencia, el líder fundamental y los líderes más prominentes de este grupo fundamentalista, también a ellos se les solicitó la orden de captura por tener responsabilidad en los crímenes de guerra, ¿no? Ya lo citábamos, y ellos rechazaron de manera muy sólida y muy vigorosa, y están en desacuerdo con lo que dispuso como petición ante la Corte el fiscal de la misma. Así que bueno, es una noticia que trasciende y que va a seguir trascendiendo. Ahora, se preguntarán muchos, ¿cómo se hace esto práctico? Bueno, eso sí es mucho más complicado tanto para un lado como para el otro. Bueno, la guerra mientras tanto allá en Gaza sigue y lamentablemente pues la ofensiva militar y los enfrentamientos continúan. Bueno, vamos con otros temas. Vamos con temas nacionales, vamos con el proceso electoral. Ayer en su programa de la televisión estatal de todos los lunes, Nicolás Maduro, candidato oficial a la reelección, mostraba su confianza, ofrecía detalles y se sentía seguro de que iba a ser o que será el triunfador en las elecciones del 28 de julio, incluso presentando un augurio que si una vez que obtenga la victoria, él está convencido que las sanciones de los Estados Unidos en general contra el gobierno venezolano tendrán que levantarse. Eso lo dijo pues en este programa, también se refirió a otros temas en ese sentido, pero bueno, por lo menos es el convencimiento que tiene que será el triunfador. Llamó a la militancia, a los simpatizantes, a los comprometidos con su candidatura a multiplicar el 1 por 10, que así lo llaman como parte de una estrategia que se desarrolla ya también en otras áreas y con otras tareas, pero en este caso multiplicar ese 1 por 10 para darle fuerza y empuje a su candidatura presidencial.
Del lado de los opositores, bueno, continúan sus campañas, los diferentes candidatos están ofreciendo pues sus alternativas o propuestas de llegar a ser presidentes, aplicarlas en ese sentido. El tema de las inversiones lo abordaba el candidato presidencial del Partido de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, la necesidad de abrir espacios para la inversión nacional e internacional, sin trabas y obstáculos. Y bueno, otros candidatos, por ejemplo, reciben apoyo. Enrique Márquez, del Movimiento Político Centrados, se conoció ayer que iba a recibir el apoyo político, aun cuando no está registrado al parecer en tarjeta electoral, del Movimiento Redes. Habría que ubicar el tarjetón, no recuerdo bien si Redes aparece en el tarjetón electoral. En todo caso, Juan Barreto, quien es el dirigente fundamental de este movimiento político, pues anunció que iba a apoyar la candidatura de Enrique Márquez y que se discutiría a nivel de su dirección nacional y las respectivas direcciones regionales. Por lo demás, bueno, están los temas vinculados a la organización del proceso, continúan las movilizaciones y bueno, se conocerán seguramente nuevos detalles. Es una campaña que aun cuando no formalmente se ha iniciado, pero que se aprecia sumamente pugnaz. Bueno, seguimos con otros temas. Ayer, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, anunciaba que hoy, martes, la Asamblea Nacional aprobará en segunda discusión este controversial proyecto de ley de control y financiamiento para las organizaciones no gubernamentales. Decía Cabello en su tradicional rueda de prensa de los lunes que tendrán que responder quiénes le financian, cómo se financian, cómo utilizan los recursos, de dónde provienen. Bueno, todo esto en un conjunto de discusiones que los movimientos de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, pues no han querido sino pensar, y así lo han establecido en forma recurrente, que esto se trata de una persecución. Incluso factores internacionales se han pronunciado en este sentido, organizaciones no gubernamentales de otras partes del mundo se han pronunciado sobre este proyecto de ley considerándolo peligroso para una actividad que tiene que ver con los derechos humanos, entre otras cosas. Pero bueno, hay que estar muy pendientes de esta discusión que habrá de desarrollarse en el día de hoy, muy probablemente en horas de la tarde. Hay que buscar la agenda y tener los detalles. Bueno, hablando de derechos humanos, ayer también surgió un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un pronunciamiento dirigido concretamente al gobierno venezolano para que comience a actuar frente a la impunidad. Considera la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que si bien se han dado algunos pasos importantes para enfrentar el tema de la impunidad, se requiere mayor fortaleza y mayor compromiso de parte del Estado venezolano en asumir este tema. Seguimos en nuestro recorrido del día de hoy. Ya se despejaron las dudas, ya se publicó en Gaceta Oficial, ya se sabe cuál es el porcentaje que el sector empresarial tendrá que aportar cada 30 días para la creación del fondo de pensiones y a su vez entonces pues elevar el monto que se paga a los pensionados y jubilados. En este sentido, es de suponer que esto beneficiará a los que son pensionados del Seguro Social, no solamente a aquellos que están en el sistema Patria, que es una plataforma que maneja el gobierno, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes. Esto será entonces el porcentaje definitivo que lo ha definido ya el Ejecutivo Nacional y que se publicó en Gaceta, será del 9%. 9%. Iba a un tope hasta el 15%, pero definitivamente por decisión gubernamental, seguramente discutida con el propio presidente de la República, se dispuso que fuera 9%. Hay empresas que decían que no podían resistir un porcentaje de ese tipo. Se planteó incluso la posibilidad de que las empresas con menos de 5 empleados pues no pagaran un porcentaje elevado. Ese 9% hay que esperar la reacción del sector empresarial. Algunas empresas sí lo van a poder asumir, otras no. Claro, tiene algunos elementos y algunos matices. Por ejemplo, esto será parte de digamos, de la exoneración en el pago del impuesto sobre la renta. Es una descarga fiscal en ese sentido. Y, por ejemplo, aquellas pequeñísimas empresas de emprendedores o iniciativas
serán exoneradas por un año, es lo que se establece. Pero la orientación y la recomendación en todo caso es buscar la Gaceta Oficial para conocer esos detalles. Pero por lo pronto ya se sabe el porcentaje, que había un nivel de duda del cual sería en definitiva. Será el 9%. Bueno, los temas internacionales. Lo de Irán, definitivamente ya el líder espiritual Ali Khamenei ha dispuesto que el vicepresidente de Irán será el que asuma por un plazo aproximado de 50 días para, junto a los representantes del Parlamento iraní y el Poder Judicial, poder organizar un nuevo proceso electoral para escoger al nuevo presidente de la República, que, como bien se sabe, falleció en este accidente, Ebrahim Raisi. Entonces, junto con su ministro de la Defensa y una comitiva oficial que le acompañaba. Entonces, bueno, hay, por cierto, investigaciones abiertas para tratar de ubicar bien cuál fue el motivo y el origen del accidente. Si fue una falla técnica, como muchos dicen, o fue una falla humana, era una zona escabrosa, inhóspita, marcada por la neblina, en fin. Lo cierto es que ese proceso va paralelamente a la decisión que se toma de que sea el vicepresidente el que asuma la responsabilidad interinamente, ¿no?, de la presidencia de ese país. Los gobiernos del mundo ofrecieron su apoyo, su respaldo y solidaridad al gobierno iraní. El gobierno venezolano pues también lo hizo. Maduro conversó con el presidente interino en el día de ayer, de acuerdo a la información que se conoce, la información oficial. Así que, bueno, lo demás son una serie de conjeturas que se plantean sobre cuál será el futuro de Irán, el futuro político y la escogencia de un nuevo presidente de este gobierno rigurosamente fundamentalista e islamista. Otra información, bueno, siguen tensas, aun cuando en las últimas horas han bajado un poco, siguen tensas las relaciones entre la Argentina y España. Ayer el ministro del Interior decía que no va a dar excusas el gobierno de Javier Milei, como tampoco lo hizo en su momento, por los insultos que un ministro del gobierno de Pedro Sánchez hizo, insinuando que Javier Milei consumía algún tipo de sustancia extraña. Y no hubo excusas del gobierno español, y ellos dicen que tampoco habrá excusas por lo que dijo Milei en un acto de Vox en Madrid, el presidente de la Argentina, señalando que la mujer de Sánchez era una corrupta. Y que Sánchez era un personaje muy particular, ¿no? Y que no se atrevía incluso a tener un debate con él, desde el punto de vista de las ideas. Lo cierto es que partidos políticos, algunos dicen que se ha exagerado en todo esto. El Partido Socialista en el gobierno señala que lo importante es mantener la relación diplomática, que por lo demás es histórica. Así que, bueno, pendientes de lo que pueda ocurrir allí. Nos vamos a Colombia, donde se conoce, aun cuando las conversaciones son aquí en Venezuela, se iniciaron ayer las nuevas conversaciones, negociaciones para la paz, a pesar de las diferencias que existen y la tensión que se ha marcado en algún momento entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Se realizan en Caracas con la mayor discreción posible. Y otra información también internacional viene de los Estados Unidos. Reitera Donald Trump que el presidente Joe Biden no está apto mentalmente para la reelección y aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, como pues lo ha definido. Vamos con deportes. Los venezolanos en las grandes ligas, algunas actuaciones calificadas y brillantes, como las de Salvador Pérez con Kansas City y la de José Altuve con los Astros de Houston en el día de ayer. Y atención a los amantes del fútbol, parece ser que después del 25 de mayo, que es este sábado, a lo mejor la semana que viene o tal vez el propio domingo 26 de mayo, se anunciará a través de redes sociales ya formalmente que Kylian Mbappé jugará con el Real Madrid. Bueno, pendientes en ese sentido porque es una noticia del fútbol mundial.